Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Los que están aquí presencial, bienvenidos de verdad, que se dan este tiempo, este espacio de venir. Y a los que están en línea, siéntanse bienvenidos de verdad, con todo el corazón. Es un gusto, es el primer servicio de miércoles presencial después de 1 año y medio desde que se dio la pandemia. Así que estamos muy contentos y me gustaría muchísimo que antes de que comencemos podamos darle este tiempo a Dios y me acompañen a que pongamos este tiempo a Dios y que oremos. ¿Sí? ¿Me acompañan? Amado Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el motivo de que estemos reunidos esta noche. Tú eres el Maestro, tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres el dueño, Señor. Queremos que en este momento tú tomes el lugar que mereces en nuestra iglesia, que tomes este primer lugar, Señor, porque tú eres aquí el exaltado, porque eres de ti de quien vamos a hablar, Señor, porque eres tú quien nos ministra, porque eres tú quien nos enseña. Y esta noche, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo acompañe a cada familia, a cada persona que se ha conectado en línea, Señor, en su casa o donde se encuentren. Muchísimas gracias, Señor. Hay tanto por qué darte gracias. No terminaríamos porque eres tan bueno, Señor. Y te bendecimos y te damos gracias. Y sé bienvenido, Espíritu Santo. Sé bienvenido a este lugar. Y muévete con toda libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y pueden tomar asiento. Y antes de que comencemos, pues quiero escucharte. A ver, ¿cómo estás, iglesia, de que estás aquí presencialmente? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes contenta? Sí, ¿verdad? Sí, que el aplauso sea, pero que el aplauso sea fuerte porque es para Él, porque es para Jesús, porque es para el que nos rescató, porque es el que nos da vida eterna, porque es para Él. Sí, yo estoy muy contenta y quiero pedirte que si traes tu Biblia, pues la abras y puedas acompañarme para darle lectura pues a la palabra. Esta enseñanza está basada en 1 Corintios 10 al 1 al 11. Y antes de comenzar quiero que leamos la palabra. Y voy a comenzar y dice: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, porque lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a mano del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos.
Qué fuerte palabra, porque antes de comenzar todos conocemos que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es generoso. Pero también se nos ha enseñado que Dios es un Dios celoso, es un Dios que corrige, es un Dios que disciplina, es un Dios que exhorta, como en este caso que nos advierte. Y la carta de Primera de Corintios se le atribuye al apóstol Pablo, que guiado por el Espíritu Santo de una manera que le inspira, escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, ya que en aquella época, así pequeñito resumen, en aquella época, en la época de la iglesia de los Corintios, pues la iglesia se encontraba en un momento de división, en un momento de crisis, en un momento donde la iglesia no hacía lo que Dios le decía para agradar a Dios, en un momento donde la dependencia de Dios ya no era suficiente, donde estaban demasiado confiados y no dependían de Dios. ¿Sí? Y Pablo, de una manera que solo Dios le da la sabiduría, a través de la inspiración del Espíritu Santo, es como él exhorta a esta iglesia. Toma de ejemplo al pueblo escogido de Dios. Ese éxodo, ese pueblo toma de ejemplo, como lo acabamos de leer, al pueblo que Dios, a su pueblo escogido. Todos recordemos que el pueblo escogido de Dios se encontraba cautivo en Egipto, esclavo en Egipto. Pero Dios los libera, Dios levanta a Moisés, Dios escoge a Moisés y Dios los libera de la esclavitud. Y atraviesan el desierto. Y es impresionante porque así como lo leemos aquí, en aquel tiempo Dios estaba con el pueblo escogido. Era en nube, era de día, les acompañaba. Y en la noche era fuego, le caía el alimento del cielo. Lo que pedían se lo daban, pero era un pueblo, su pueblo era ingrato. Su pueblo era desagradecido. Su pueblo hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Y su pueblo pereció en el desierto y no entró a la tierra prometida. Y esto es increíble para cada uno de nosotros, cómo tenemos a un Dios que es tan bueno, que nos ama como nadie lo hace, para esta noche hablarnos de una manera fuerte a nuestras vidas. Pero lo hace con amor, porque nos da la oportunidad de advertirnos antes de que sobrevengan consecuencias. El pueblo de Dios, escogido de Dios, era un pueblo que ni viendo los milagros, porque eran milagros, eran prodigios, aparte de solo verlos, eran tangibles, y aún así se volteaban atrás y querían regresarse a la esclavitud. Y eso mismo vamos a tomar como reseña, como en 4 puntos Dios va a advertir a nuestras vidas para que tomemos como ejemplo esta palabra de Corintios 10. El pueblo escogido de Dios era un pueblo idólatra. Hoy Dios va a hablar a nuestras vidas, a tu vida, a su iglesia, de la idolatría. La idolatría es todo, pero absolutamente todo lo que le quita la gloria a Dios. Todo lo que antepones como primer lugar antes que Dios. ¿Te suena algo familiar? ¿Te suena algo familiar? Porque eso fue hace muchísimos años. Y tenemos el mismo Dios de hace muchísimos años. Y hoy la nube, que era la presencia de Dios en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo escogido de Dios, hoy la nube es Cristo en nuestras vidas. Porque a través de su sangre, de la sangre de Cristo, somos adoptados como sus hijos. Hoy nosotros somos parte de su pueblo escogido.
Y es demasiado familiar todo lo que ocurrió hace demasiados años, porque esto sigue sucediendo en los hijos de Dios. Así que, qué familiar suena que el pueblo de Dios era idólatra a nuestro presente. ¿Qué podría ser como ejemplo la idolatría? Tu trabajo, el dinero, un esposo, la esposa, los hijos, una actividad, un deporte, qué sé yo, a lo que le das el primer lugar. Y hoy Dios va a hablar fuerte porque así habló, trató con mi vida, y con toda seguridad es un privilegio poder transmitirles este mensaje, y Dios lo va a hacer igual. También te voy a mencionar que un ídolo es la comodidad, porque esta enseñanza está basada, tiene muchísimo que ver con el egoísmo del ser humano. ¿Cómo está la condición del corazón de los hijos de Dios hoy en día? Y una de ellas es la comodidad. Si bien es cierto, sabemos que estamos en pandemia, nunca habíamos vivido una pandemia, vamos a pasar a la historia. Y cuando sucedió la pandemia, todos nos asustamos, todos fuimos a casita, todos nos cuidamos, todos nos guardamos. Y Dios, de una manera impresionante, utiliza las redes sociales, las plataformas, el Zoom. La iglesia nunca se detuvo. Nuestro espíritu seguía recibiendo. ¡Wow! Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de 1 año y medio? Te quedas a lo mejor en casa, decides ver a lo mejor, en vez de venir a la iglesia, en vez de venir a recibir la palabra del Señor, el alimento, disfrutar de la presencia, alabar con todo tu corazón, decides quedarte a lo mejor en casa, o trabajando, o festejando, o realizando cualquier cosa que no sea tu primer lugar, que no sea Dios. Y es fuerte, pero Dios lo hace porque nos ama tanto, que no quiere que seamos parte de como su pueblo que perece y no entremos a la tierra prometida. ¿Sí? Y ese es un punto. El siguiente punto es pecado consciente. El pueblo de Dios practicaba la inmoralidad sexual. Y es fuerte. El mismo apóstol Pablo se los exhortó a la iglesia de Corintios. Hacían lo mismo. Le habían dado licencia a toda esta parte. Y todo esto tiene muchísimo que ver, e inclusive con toda esta parte de todo lo que hacemos que no debemos hacer. Cuando ya Dios habla a tu espíritu, habla a tu corazón, ya somos conscientes, ya hay esa conciencia de echarle ganas a caminar en Cristo. Y comenzamos a hacer lo que no tenemos que hacer. Te voy a poner ejemplos. Si tienes que tratar bien a tu esposa como vaso frágil y no lo haces, si tienes que tratar a tu esposo con respeto y no lo haces, si ya Dios ha hablado a tu corazón y ha traído convicción de pecado a tu vida y te ha hablado acerca del diezmo y no lo haces, si ya Dios te dice nútrete en tu iglesia, acude a todas las actividades, sumérgete, entra a la oración y no lo haces, porque está primero lo tuyo, la comodidad de la que hablábamos ahorita. Y en esta parte de la inmoralidad sexual también Dios habla acerca de la fornicación. Y por ponerte un ejemplo, si ya Dios te dice ordena tu matrimonio, ordena tu pareja, ordena tu estado,
y no lo haces, porque a lo mejor estás esperando que sea el tiempo, porque a lo mejor estás esperando a que pase la pandemia, no sé, qué sé yo. Cuando estaba preparándome me instruían precisamente esta palabra, de esta frase: si estás esperando estar listo, nunca vas a estar listo. Vas a estar listo cuando hagas las cosas, cuando seas obediente a Dios, cuando le hagas caso a Dios. Si ya Dios trató con tu corazón y con tu espíritu. Pero aguas si ya Dios fue bueno contigo y ya Dios habló a tu vida y no lo haces. Quiero que leamos Romanos 7:19, y precisamente es Pablo quien lo escribe, y dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Si bien es cierto, es una lucha entre la carne y el espíritu. Y Dios sabe que no vamos a ser perfectos. Dios sabe, Él no exige esa perfección, porque solo perfecto uno, Jesús. Pero sí podemos ser perfectibles, sí podemos todos los días esforzarse, sí se puede esforzar todos los días para intentar hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente Pablo quien exhorta. Es precisamente Pablo quien exhorta. Y hoy lo vamos a tomar como referencia. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer y no hacemos eso, aguas, porque tenemos un Dios que se enoja cuando no somos obedientes y cuando nos apartamos de su presencia, y después nosotros, la misma iglesia, es quien frena las bendiciones. Sí, está fuerte la palabra, pero también Dios habla así, exhorta a su pueblo. No poner a prueba a Dios. El pueblo escogido de Dios a través de Primera de Corintios puso a prueba a Dios, y muchas veces puso a prueba a Dios durante todo su recorrido en el desierto, durante todo su caminar. Y en la iglesia de Corintio igual, y en nuestro presente es igual. ¿Cuántas veces han puesto a prueba a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Sabes cómo lo ponemos a prueba? ¿Sabes cómo se pone a prueba a Dios? Cuando dudamos de Él, cuando no creemos en Él, cuando no dependemos de Él, cuando no descansamos en Él y comenzamos a hacer ¿qué? Todas las cosas en nuestras propias fuerzas. Comenzamos a ayudarle a Dios porque Dios nos responde. Comenzamos a realizar cosas que empiezan a estorbar. Es lo que sucede en la iglesia hoy en día. Se comienza a estorbar en el propósito que Dios tiene para cada persona. Así que es una palabra que trae mucha convicción de pecado a la iglesia esta noche. Poner a prueba a Dios es fuerte, porque Él ha mostrado que Él está con su iglesia, que Él está con los hijos de Dios, que Él está contigo, que Él está conmigo, porque hemos visto milagros en nuestras familias, porque hemos visto milagros en nuestros matrimonios, porque has visto milagros en tus hijos. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no ponerlo en primer lugar? ¿Por qué realizar todo tipo de actividades que no convienen a la vida del Hijo de Dios hoy en día? Y otro punto en el que también Dios nos advierte es la incredulidad a Él. El pueblo de Dios, su pueblo escogido de Dios, murmuraba contra Él. Se quejaba contra Él. Nada le satisfacía. No tenían llenura.
y no les era suficiente ver la mano de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces hoy en día su iglesia murmura contra Dios? Se queja con Él. A veces pensamos que, como hemos aprendido aquí, ¿no?, en Torrefuerte, pensamos que Jesús es una lámpara de Aladino para que si yo le oro, si se le pide, lo conceda, lo dé. Y no es así. No es así. Y nunca va a ser así. Porque lo primero que Dios quiere de tu vida es tu corazón. Y conforme a tu corazón, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto y conforme a su voluntad, Él responde. Y Él añade. Y Él contesta. Y también conforme su iglesia hoy en día comprenda que Dios es un Dios soberano. Es un Dios que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y que muchas veces las cosas que sobrevengan a nuestras vidas, no hay que cuestionar por qué. No hay que empezar a buscar una justificación. No hay que empezar a quejarse con Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me enfermé? Porque no, toda esa serie de cosas que sé que hoy su iglesia lo hace porque lo he hecho. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque lo he vivido, porque me ha pasado, porque también en algún momento he hecho esta serie de cosas. Dios ha sido bueno, advirtió en su tiempo, y cuando uno es necio y no escucha la voz de Dios, sobrevienen las consecuencias. Y esta noche, de una manera muy linda, muy práctica y fuerte, de alguna forma, Dios quiere advertirnos. Este era el tema, advertir. Dios advierte nuestras vidas para nuestro bien, para que nosotros ya no nos entretengamos en las cosas del mundo, en todas esas cosas que nos tienen entretenidos, que te entretienen, que te afanan, que te desconectan, precisamente para no hacer la voluntad de Dios. Y es increíble, porque lo primero que uno tiene que decirle es: gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque me amas tanto. Y a pesar de que la palabra, la enseñanza haya sido fuerte y haya hablado fuerte, porque a veces no nos gusta escuchar esta serie de cosas. Nos gusta escuchar más la prosperidad, nos gusta escuchar más te va a ir bien, nos gusta escuchar Dios te va a sanar, Dios te va a responder. Y sí es así, sí lo es, pero cuando hay una conexión y que alcanzas a entender la magnitud de su soberanía. Porque cuando no suceden las cosas como al pueblo de Dios le gustan, viene la ingratitud, viene la queja. Y esta noche Dios quiere que tú lo pongas en primer lugar. Esta noche Dios quiere que tomemos 1 Corintios del 10 al 11 como la nueva, esa advertencia a tu vida, a mi vida. Porque Dios es bueno, sí. Y tan bueno es que estamos aquí siendo apercibidos nuevamente, para que ninguna bendición sea frenada, para que la conexión de Él se dé, para que comience a haber fruto en tu vida,
y te deleites en ellos. Y antes de cerrar, a mí me gustaría que oráramos, porque hay mucho que agradecerle a Dios, mucho que agradecerle a Dios, simplemente por amarnos tanto, tanto, tanto. Miren, a Moisés, por su incredulidad, nada más. Pero vean esto, por su incredulidad, Moisés no entró a la tierra prometida. Pero ¿saben una cosa? Moisés no se quejó. Moisés reconoció su error. Y todavía le pide a Dios: déjame verla. Y Dios se lo concede. Dios le concede ver la tierra prometida, aun cuando él no pisó, no cruzó, y fue agradecido. Y hoy Dios quiere lo mismo con esta iglesia hermosa y con cada persona que está conectada. Que entendamos que Dios debe ser nuestro primer lugar. Y que si no hemos podido o no has podido ponérselo en primer lugar, que sea el momento en que tú le clames: ayúdame, no puedo, te necesito. He visto tus milagros en mi vida. Porque te aseguro que los has visto. Te aseguro que cuando tú le has clamado, Él ha estado ahí. Te aseguro que si has tenido problemas en tu matrimonio y lo veías despedazado, Él ha llegado con sus dulces manos y hace cosas que no tienen explicación. Te aseguro que si has clamado por la vida de un hijo, Él lo ha cuidado y tú lo has visto. Te aseguro que si le has clamado por provisión económica, Él lo ha hecho. Te aseguro que si has enfermado, Él ha estado contigo. Y si no lo has entendido, lo vas a tener que entender. Porque como nos han enseñado en nuestra iglesia, es sí o sí. Porque estamos en los... Escucha esto, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. ¡Qué emoción! Y qué respeto. Es para que te prendas de Él. Es para que te pongas trucha. Es para que le digas: Señor, te he fallado, pero hoy sí. Hoy quiero ponerme a cuentas. Quiero que alinees mi vida, mi espíritu. Quiero que me conectes. Quiero entregarme a ti. Es la oportunidad. Es el momento. Es tomar este apercibimiento, esta advertencia. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que esta noche Dios haya hablado a tu vida, a tu espíritu. Que no seamos como el pueblo de Dios, que tomemos como ejemplo a su pueblo escogido, para hacer la voluntad del Padre. Y ¿sabes algo? Si tú lo haces, tú te vas a dar cuenta que Dios no se queda con nada. Y te vas a deleitar. Y te voy a hablar más fuerte. No te voy a decir ninguna bendición material. Te voy a hablar de las bendiciones espirituales, de las que trascienden, de las que importan, de las que solo del cielo pueden ser bajadas. Pero eso solo pasa cuando tiene tu corazón, cuando tiene tu espíritu arrepentido. Él nunca va a rechazar
un corazón arrepentido. Y estamos en el mejor momento. En el mejor momento. ¿Para qué? Para no ser idólatras y ponerlo en primer lugar. ¿Cómo es posible a lo mejor que en todo el día no le podamos dar a Dios una hora? Quizás una hora en la oración, quizás una hora en el servicio, quizás una hora en manejar y en venir a recibir la palabra, porque primero está lo tuyo. Pero te voy a decir una cosa. Quizás a lo mejor muchos hijos de Dios ahorita tengan su vida estable, no pase nada. Pero un día sí va a pasar. Y sí vas a necesitar a Dios. Y cuando lo quieras, lo vas a buscar y vas a clamar. Y quizás no responda tan fácilmente. O quizás no te conceda lo que tú anhelas o lo que tú necesitas. Porque eso solo se desarrolla en una relación con Él, haciendo su voluntad. Estamos en el mejor tiempo, iglesia, de tomar esta advertencia, de que tomes esta advertencia. No ser idólatras, no estar pecando consciente, hacer lo que Dios nos dice, sí o sí, dejar de poner a prueba a Dios, no quejarnos contra Él. Y yo le pido que Él esté aquí, porque en este lugar Él es el centro. Él es el único centro. Él es el único que habla. Él es el único que exhorta. Es el único. Es el único. Y quiero que oremos para sellar esta palabra, para llevarla y que quede ahí grabada, para reflexionarla, que para que te traiga a ti, iglesia, convicción de pecado, te traiga a ti, iglesia, convicción de decir: yo contigo, Señor. Porque un día nos vamos a morir. Nos los han enseñado mucho aquí. Lo más seguro es la muerte. Pero a través de esta palabra, a través del apóstol Pablo, a través de esta exhortación, Dios quiere preparar la morada para ti. Y eso solo lo va a hacer cuando obtenga tu corazón y hagas la voluntad de Dios. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Pero gracias, Padre, por tu palabra esta noche, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que cada persona que la ha recibido, Señor, seas tú quien trate con ellos de esa manera tan dulce, de esa manera tan solo como tú lo puedes hacer, porque es a través de tu Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que hacer nada. El Espíritu se encarga. Y que esta noche, así haya sido fuerte la palabra, nos haga alinearnos a ti. Que esta noche tú desees poner a Dios en primer lugar. Que esta noche y que durante tu dormir sea tu clamor poner a Jesús en primer lugar. Poner a aquel que te rescató, aquel que te levantó, poner a aquel que te bendice, que te da todo lo que tienes. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, porque nosotros buscamos a un Dios que está vivo. Buscamos a un Dios que escucha.
Buscamos a un Dios que se agrada cuando su pueblo, cuando su iglesia hace lo bueno delante de sus ojos. Gracias por tu advertencia, Señor. Atesoremos esta palabra, Padre. Permite que tu iglesia, que tus escogidos atesoren esta palabra en el nombre de Jesús. Y que no tomen por en vano la sangre de Cristo. Que se aprendan, Señor, que tu iglesia se prenda, que tu iglesia se conecte, que tu iglesia se apasione, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, porque a través de tu enseñanza esta noche vemos tu inmenso amor, porque es inmenso, tu inmenso amor incondicional. Nadie más nos ama como tú lo haces. Iglesia, díselo. Nadie me ama como tú lo haces. Gracias. Gracias por preocuparte, Señor, que nuestros cuerpos no perezcan en el desierto. Gracias por preocuparte, Señor. Gracias por preocuparte. Gracias. Y esta noche te exaltamos a ti, Señor. Esta noche te bendecimos a ti, Señor. Esta noche te damos el honor a ti, Señor. Esta noche tú eres lo mejor de nuestras vidas. Y ayúdanos, díselo, iglesia, ayúdanos, no nos sueltes de tu mano, que tu misericordia no se acorte de nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque no podemos solos, porque no es con mis fuerzas, díselo, iglesia, es con las tuyas. Muchas gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu llenura a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por ser el Padre que se preocupa por su iglesia y por su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y el aplauso es para Dios, es para Jesús, es para Él, es para Él. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a nuestro pastor Vicente.